Hola a todos, soy Oscar Yepes y vamos a comenzar nuestro curso de formación. El día de hoy vamos a realizar una parte inicial, una parte más teórica, en la cual conoceremos algunas bases conceptuales dentro de la fisioterapia neurológica. Comenzaremos entonces hablando un poco de control motor y de aprendizaje motor. Posiblemente para algunos sean conceptos muy nuevos y para otros sean conceptos de pronto de reciclaje, de poder comparar y utilizar algunos conocimientos previos que ya hayan tenido y los podemos volver otra vez a incorporar dentro de nuestros conocimientos. Entonces, en esta parte de control motor podríamos definirlo como esa habilidad para regular o dirigir ese mecanismo esencial que tiene el movimiento. Es esa forma en la cual nosotros podemos orientar a través del sistema nervioso todos esos patrones que coordinan y mejoran, y mejoran la funcionalidad y el movimiento. Por otra parte, podríamos también definirlo como el estudio de la causa o la naturaleza, el origen del movimiento como tal. Bien, dentro de las teorías del control motor podríamos decir que son conceptos que son muy útiles dentro de todo proceso de rehabilitación. Podríamos estar utilizando la relación que existe entre los conceptos más teóricos, esa base teórica conceptual, con los conceptos un poco ya llevados a la práctica como tal. De igual forma, es un sistema que nos permite interpretar el comportamiento motor. ¿Sí? De esta forma podemos conocer y establecer las características por las cuales el movimiento se genera. Y por último, podemos darnos cuenta que a través del control motor podemos establecer hipótesis tanto para la valoración como el tratamiento de nuestros pacientes. Bueno, vamos a hablar de algunas teorías del control motor, no vamos a abordarlas todas, posiblemente vamos a abordar y hablar un poco de las teorías más principales que nos compete a nosotros dentro del proceso de rehabilitación del paciente neurológico, aunque todas estas teorías del control motor son válidas para todo tipo de persona, ya sea una persona que esté realizando entrenamiento funcional o una persona que esté realizando un proceso de rehabilitación funcional como tal, ¿sí? Es decir, válido para todos, para nosotros dentro del proceso de rehabilitación, lo llevamos mucho al campo de la neurorehabilitación porque realmente la base del funcionamiento que tiene nuestro cuerpo es evidentemente relacionado con el funcionamiento del sistema nervioso. Y es de ahí de donde salen todas estas teorías. Comenzaremos entonces hablando un poco de la teoría refleja, posteriormente hablaremos de la teoría jerárquica, luego hablaremos un poco de la teoría de programación motora, teoría de sistemas dinámicos y por último hablaremos un poco de las teorías orientadas a la actividad. Nos vamos a basar en todos estos conceptos teóricos que establecen estas autoras que van a ver aquí, o bueno, este autor que van a ver aquí abajo, es un artículo muy interesante de Roberto Cano de la Cuerda, es un artículo que está en español y es muy positivo, muy interesante, el cual nos resume un poco este tipo de teorías. Entonces vamos a comenzar con la primera, la teoría refleja. Muchos de nosotros nos acordamos cuando en esas primeras clases de neurofisiología nos hablaban de Charles Sherrington. Charles Sherrington, y mira, esta es una persona que desde 1800, a finales de 1900, de 1800 llegando a 1900, era una persona que estableció diferentes hipótesis, dentro de las cuales establece la hipótesis de que los reflejos son el componente básico para el control motor, ¿sí? Esto puede ser explicado a través de esa combinación de acciones reflejas individuales que se generan de forma encadenada. Sherrington hablaba, por ejemplo, del gato descerebrado, ¿verdad? Y cómo a través de mecanismos que se generan automáticos, muchos de los movimientos que se producen se generan de forma refleja. Entonces, en esta teoría podemos ver que a través de un estímulo se produce, evidentemente, una respuesta. ¿Cuál es la limitación de esta teoría? Que lamentablemente esta teoría como tal no nos explica los movimientos voluntarios, es decir, nos explica como tal que hay unos conceptos muy relacionados con una actividad refleja, pero no nos explica, por ejemplo, mi deseo de coger un vaso de agua, mi deseo o mi necesidad de levantar mi pierna para subir un escalón. Bien, entonces esta teoría digamos que tiene esa limitación. Luego, la siguiente teoría que tenemos es la teoría jerárquica. Esta teoría posiblemente es de las que
más se ha utilizado con relación al funcionamiento del sistema nervioso y cómo el sistema nervioso controla todos nuestros mecanismos motores. Bien, ¿qué nos dice la teoría jerárquica? Pues básicamente es que hay una estructura superior, mayor, en este caso podríamos hablar que es la corteza, la cual es la que comanda, ¿sí?, o lidera todas las funciones de todas las estructuras que están en la parte más inferior, ¿sí? De esta forma podríamos hablar de que hay una especie de actividad top-down, es decir, desde centros superiores hacia centros inferiores, donde todo lo que mande la corteza es lo que se hace en el resto del sistema nervioso. Bien, aquí vemos, por ejemplo, el sistema nervioso. Acabamos de hablar el concepto relacionado con el modelo reflejo propuesto por Sherrington, ¿sí?, donde básicamente estamos hablando de ese mecanismo del reflejo monosináptico, ¿no?, que ya conocemos todos. Y por otra parte, el modelo jerárquico nos dice eso: hay centros superiores, corteza, que va básicamente a generar un comando directo sobre estructuras más inferiores, tronco encefálico, médula espinal, ya una vía final común o el nervio periférico, que llegaría al músculo para ejercer una acción. Bien, ¿qué pasa con esto? También tiene unas limitaciones. ¿Qué limitación? Es que no se le da prioridad, por ejemplo, a los reflejos de supervivencia. Los reflejos de supervivencia son muy importantes y los excluye de todo mecanismo funcional. Reflejo de retirada, por ejemplo, cuando nos estamos quemando, cuando nos pinchamos. En estos días estaba yo jugando fútbol con los niños y resulta que en la manga había un chuzo. ¿Qué pasó? Apoyé, retiré mi pierna, ¿verdad? Y como mi sistema nervioso actuó de forma refleja, ¿bien? Por lo cual no fue directamente una acción cortical. Entonces, esta teoría también tiene, digamos, una limitación. Bueno, vamos a continuar con esta teoría, que es la teoría de programación motora. Básicamente, esta es una teoría un poco más flexible porque dice que también se generan una serie de estímulos sensoriales, ¿vale?, que van a influir sobre procesos centrales. Aquí en esta teoría es donde incluyen un concepto bastante nuevo y es el GSP. El GSP son los generadores centrales de patrones. Se ha establecido que a nivel medular tenemos una serie de grupos neuronales que guardan relación con los mecanismos de automatismo, ¿sí?, como puede ser el mecanismo de automatismo de la marcha, el mecanismo de automatismo de braceo de miembros superiores, ¿vale? Y este tipo de mecanismos son muy útiles para generar movimientos que ya estarían programados y que generan una actividad continua y constante. Bueno, se puede decir de igual forma que a nivel sensorial hay una serie de modulación que se puede dar de este mecanismo. Bien, limitación, pues bueno, en realidad este mecanismo como tal no puede ser considerado como el único que genera el movimiento, ¿sí?, porque de igual forma nosotros necesitamos acciones corticales. ¿Para qué? Pues para generar, por ejemplo, un mecanismo de respuesta frente a una situación ambiental. Como lo mencionaba antes, la presencia de un escalón. La presencia de un escalón yo lo puedo ver y puedo contextualizar desde mi corteza, hacerlo consciente para saber qué cantidad de elevación tengo que realizar de mi pierna para poder elevar mi pierna, bueno, subir mi pierna hacia el escalón. Bien, ahora seguiremos con esta teoría, que es la teoría de sistemas dinámicos. Esta es una teoría posiblemente un poco más completa, ¿vale? Fue descrita cerca también por la época de 1800, 1900 por Bernstein, el cual postulaba que los movimientos no son dirigidos ni central ni periféricamente, sino que existe una serie de funciones y actividades conjuntas y coordinadas de diferentes sistemas, es decir, de diferentes estructuras de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Evidentemente, nuestro sistema motor está influenciado tanto por fuerzas externas, como puede ser la gravedad, como fuerzas internas, que es, por ejemplo, la inercia del movimiento. Por lo cual, nuestro sistema nervioso tiene que estar regulando constantemente, por estos mecanismos ambientales, nuestro movimiento. Bien, igual como conclusión, pues podríamos decir que esta teoría de sistemas dinámicos estaría con una gran relación
bajo el trabajo cooperativo de diferentes estructuras de nuestro sistema nervioso. En cuanto a la limitación, no está orientado a la función, es decir, simplemente nos explica el movimiento como tal. Pero como bien sabemos, nosotros para movernos necesitamos ejercer patrones funcionales, es decir, tener una meta, tener un objetivo, tener la intención de realizar el movimiento. Solo nos movemos de forma automática cuando caminamos o cuando realizamos movimientos repetitivos, pero si hay una variación ambiental, no tenemos un cambio. Bien, por último, hablaremos de la teoría orientada a la actividad. Esta teoría es en la cual ya se implican funciones más relacionadas con nuestras actividades de la vida diaria o nuestras actividades cotidianas, en la cual diferentes tipos de circuitos a través del sistema nervioso central interactúan para ejercer la función del movimiento. Los procesos de recuperación del control frente al movimiento deben enfocarse realmente en funciones, ¿sí? Porque cuando nosotros realizamos una actividad funcional o que tiene un objetivo, realmente el movimiento tiene que ir enfocado hacia una meta o hacia un fin. Limitaciones, pues bueno, realmente hay una falta de acuerdo entre todas estas funcionalidades del sistema nervioso, por lo cual no se integra tanto la actividad orientada a la tarea o la parte, digamos, más funcional del movimiento. Bien, entonces, bueno, hemos hablado de diferentes tipos de teorías, existen otras más. Bien, existen otras más, por ejemplo, está la teoría ambiental, ¿vale? Donde hay una influencia de componentes ambientales dentro de nuestro movimiento, ¿sí? Y existen otra serie de teorías. Entonces, bueno, ¿cuál es la teoría que realmente explica por qué nosotros nos movemos? Bien, es difícil establecerlo, pero la única forma en la cual nosotros podemos determinar cuál es la mejor teoría es esta. Es la interacción que existe entre el individuo, la tarea y el medio ambiente. Bien, de esta forma vemos, por ejemplo, bueno, aquí lo tenemos en inglés, la tarea, el individuo y el ambiente, todos en relación al movimiento. Bien, y de esta forma podemos hablar de una teoría de sistemas integrados, es decir, sistemas que están todos correlacionados, interactuando en la funcionalidad que queremos nosotros ejercer. Hay algo que es muy interesante, es lo que proponen estas autoras, Sun-Won Cook, a través de este libro, que es el de Motor Control. Es una revisión bastante interesante que nos habla de todos estos aspectos. Y estas personas concluyen que la mejor forma de poder nosotros explicar por qué nos movemos y por qué ejercemos diferentes tipos de acciones motoras es a través de este tipo de sistemas. De igual forma es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos sistemas porque son los que nos van a ayudar y nos van a facilitar al proceso de rehabilitación de nuestros pacientes. Por ejemplo, tenemos la tarea. En la tarea tenemos actividades ya más funcionales, como por ejemplo la estabilidad o el equilibrio, la movilidad como tal y la manipulación, hablando ya de actividades más funcionales de la mano y del miembro superior. Por el individuo van a influir aspectos como la cognición, muy importante, parece que no, pero la cognición juega un papel muy importante, la parte perceptiva y la acción, el movimiento como tal. Y en cuanto al medio ambiente, componentes ambientales que pueden ser modificables o no modificables. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense un paciente, Antonio. Resulta que Antonio es taxista y Antonio, bueno, fue taxista. Y Antonio le dio un ACV, ¿verdad? Tiene una hemiplegia, una hemiparesia derecha. Y resulta que Antonio, bueno, pues Antonio tenía muy bajo tono a nivel proximal de tronco, ¿sí? Y bueno, mi objetivo es mejorarle esa actividad tónica de tronco para propiciar una mejor actividad en bipedestación. ¿Bien? Es digamos, un objetivo que me he planteado. Resulta que Antonio, que es el individuo en este caso, yo trabajaba con Antonio desde el tronco y le decía, Antonio, vamos, recto, nada, Antonio, recto, y volvía y caía, recto, volvía y caía. Resulta que esa actividad como tal no me funcionó. ¿Bien? ¿Qué pasó? Ya pude incluir
otras funciones. Resulta que Antonio era hincha de Nacional y cogí el colombiano y se lo puse adelante. Y le dije, Antonio, ayer jugó Nacional. Y entonces Antonio ya levantó la cabeza. Y Antonio ya se puso recto, pero perdió y volvió el tono y bajó. Entonces ahí están los aspectos cognitivos, motores, que influyen dentro del individuo y dentro de la tarea, ¿verdad? Pero como dentro de la actividad que yo propicié, ¿sí? La tarea, ¿sí? Le pedí a Antonio una actividad funcional para que mejorara el tronco. ¿A través de qué? De la motivación, porque era hincha de Nacional, ¿sí? Y a través de esa cognición que quería estipular. ¿Y qué hice? Simplemente modifiqué el ambiente. Yo con mis manos no pude que Antonio mejorara la extensión del tronco, pero cuando le puse esta actividad y aparte de mis manos le dije, Antonio, mira, jugó Nacional, míralo, aquí salió en el colombiano, pues eso hizo que utilizando todas estas esferitas que vemos ahí, generé una mayor actividad en mi paciente. Es decir, nosotros nos tenemos que basar en todas estas teorías y tenemos que tener en cuenta todos estos principios dentro del proceso de rehabilitación, porque si yo solo estoy moviendo a mi paciente nunca se va a recuperar. Bien, por eso es importante que tengamos en cuenta todos estos conceptos a la hora de yo establecer un ejercicio o una tarea con mi paciente. Bueno, ahora hablaremos brevemente acerca de otro componente que es muy importante dentro del proceso de rehabilitación y específicamente del paciente neurológico, y es el aprendizaje motor. Antes vimos cómo el control motor se centra en cómo vamos nosotros a entender y a comprender cómo funciona nuestro movimiento que hemos adquirido y cómo el aprendizaje motor es ese conocimiento que se adquiere, ese conocimiento nuevo. Bien, incluso nosotros con el paciente neurológico, específicamente el paciente neurológico adulto, hablamos un poco de reaprendizaje, porque el paciente neurológico adulto ya previamente se movía, pero a causa de algún tipo de patología específica, esos movimientos se limitaron. Bien, entonces estamos hablando ahora de un proceso de reaprendizaje. ¿Cómo lo podemos definir? Pues como ese conjunto de procesos que están asociados a la práctica. Lo importante es realizar la práctica, ¿vale? O la experiencia que provocan diferentes tipos de actividades o movimientos que nosotros realizamos con nuestros pacientes, ¿vale? ¿Esto qué permite? Esto permite desarrollar mucho mejor algunas habilidades o algunas funciones que el paciente había perdido. Entonces, dentro del aprendizaje motor es muy importante todo lo relacionado con la parte práctica. La práctica es simplemente hablando de la repetición. Reentrenamos habilidades motoras a través de la repetición, ¿verdad? Practicar, entrenar y repetir. En muchas ocasiones no es repetir el mismo movimiento, sino repetir la función, ¿sí? Yo, por ejemplo, como antes lo estaba comentando con Antonio, decía que le puse el colombiano. El colombiano es un periódico aquí en la ciudad de Medellín, para los que no lo saben. Le puse el colombiano ahí adelante y pues Antonio se activó su musculatura extensora de tronco. Bien, pero puede que Antonio diga, es que como perdió ya no me interesa. Entonces le digo, bueno Antonio, bueno, no pasa nada, ahora mira lo que vamos a hacer, tócame este globo, venga Antonio, arriba. Entonces, cambiando la actividad con una misma función, a través de una práctica, de una repetición, puedo lograr que el paciente recupere esa habilidad. Bien, entonces decimos que vamos a generar prácticas activas a través del movimiento constante. Lo hemos mencionado antes con Antonio, importante en la parte cognitiva, la motivación. Por otra parte, el concepto atencional. Muchos de estos pacientes tienen algunas alteraciones de tipo cognitivo y estamos trabajando con nuestros pacientes, pero el paciente está aislado, ¿verdad? Tenemos que llamar la atención de este paciente. Bien, aunque muchas de las actividades son de tipo automático, entre ellas el control postural, pero sí que es verdad que yo primero tengo que traer a mi paciente. ¿Para qué? Para que esas respuestas se puedan dar de forma automática, primero las tengo que hacer de forma consciente. Por eso lo importante de trabajar el proceso atencional, ¿vale? Y todo esto va a permitir que toda esta información yo la pueda integrar. Bien, ahora, ya para finalizar, solo para recordarles lo que en este tipo de entrenamiento de estos pacientes o rehabilitación de estos pacientes es importante, es en la práctica de las tareas, práctica de tareas continuas, constantes, que sean actividades significativas, es decir,
que para el paciente genere una motivación, ¿verdad? Que tenga también un objetivo específico, ¿vale? Que tengan algún tipo de propósito, un fin, como podemos ver en esta foto, el propósito es hacer una torre, ¿bien? Y de igual forma actividades que sean de tipo familiar, ¿bien? Con Antonio, este mismo paciente, en algunas ocasiones lo que hacíamos era que le poníamos una cabrilla, un volante de coche que teníamos en una madera y lo pegamos ahí. Entonces, ¿qué hacía Antonio? Pues le decimos, venga Antonio, pon la mano, era hemipléjico derecho, pon la mano y arriba, venga, recto, actividades familiares y le decíamos, Antonio, mira la punta del carro, ¿sí? Una actividad familiar, una actividad propositiva, porque tiene la intención de hacer una actividad que para él era una actividad común, ¿bien? Y que evidentemente es significativa, no solo para él, sino para nosotros, porque queremos ganar la extensión de tronco, ¿bien? Hasta ahí vamos a dejar estos aspectos teóricos de control motor y aprendizaje motor y luego continuaremos con otros aspectos teóricos que también son muy importantes.